punto 4 que tenemos que desarrollar en ese momento. El poder del cliente. ¿Hasta dónde el poder del cliente me hace posible estar en contacto con él? El poder del cliente, indudablemente, el intercambio que debo de tener yo entre comprador y vendedor le agrega valor a ambas partes. Ese intercambio, esa relación. No hables con tus clientes nada más cuando los necesitas. Tienes que estar al pendiente para establecer un contacto permanente y metódico. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Inclusive tuyo. A los clientes, ya ves que pueden tener diferentes niveles, pero a los clientes que tú consideres que son importantes, háblales. A ver cómo les ha parecido el producto, qué áreas pueden mejorar. No te ofendas si te dicen cosas que no necesariamente quieres oír. El hecho que un cliente te diga cosas negativas de tu producto o servicio te abre los oídos y los ojos para actuar y tomar acción en consecuencia. Porque eso que te dice tu cliente es una oportunidad que debes de aprovechar, porque otros clientes no te lo dirán si no tienes ese contacto y ese intercambio entre comprador y cliente. Definitivamente esto me lleva a que los compradores, y estamos hablando que pueden ser distribuidores, consumidores u otros fabricantes, tienen mayor poder adquisitivo, la capacidad de una empresa para capturar una alta proporción del valor creado va a disminuir y obtendrán menos beneficios. Ahí te vas a enfrentar con una situación importante. Si tú eres proveedor de un cliente donde ellos tienen muchísima posibilidad de elegir, si tienen mucha posibilidad de adquirir bienes sustitutos, si tienen mucha posibilidad de otros proveedores, otras alternativas, definitivamente tu posibilidad de competir se disminuye y tendrás que buscar alternativas que posiblemente tendrán que disminuir y obtendrás menos beneficios. Tienes que estar al pendiente. No dejes que la ola o la marea suba sin darte cuenta. Tienes que subir con la marea para estar en posibilidad de competir. Esto me lleva a que los competidores tienen mayor poder cuando son muchos y compran una cuota importante del producto. Si tus compradores tienen mayor poder cuando son muchos y tienen una mayor cuota importante del producto, esto te da una ventaja importante, porque tienen muchas opciones. Cuidado con poner los huevos en una sola canasta, porque yo veo empresas verdaderamente importantes que tienen un comprador que les absorbe el 80% de su producción, o el 70% de su producción, o el 60% de producción. Pero imagínate, si ese comprador es captado por uno de tus competidores, se llevará el 80, el 70 o el 60% de tus productos, de tus ventas, de tus ingresos, de tu capacidad de producción, si es que la tienes a una capacidad Suscríbete. top. Y para conseguir esos nuevos compradores o esos nuevos clientes, verdaderamente será difícil. Si tú tienes capacidad para atender 1,000 personas y de repente las tienes y llega un competidor y tu comprador tiene opciones para irse a otra, estás en un riesgo fundamentalmente importante. No pongas todos los huevos en una misma canasta. No porque tienes un gran comprador, tienes que olvidarte de los pequeños. A ese gran comprador atiéndelo con esmero, con dedicación y en forma personalizada. Usa tus mejores cartas para atender a ese cliente. Puede ser atendido por ti o puede ser atendido por ti y un grupo, 1, 2 o 3 personas que te ayuden a estar al pendiente de ese cliente, porque representa el 70, el 60, el 80% de tu capacidad instalada. Y otro grupo tiene que buscar alternativas para diversificar tus compradores, para que tus compradores tengan mayores oportunidades de entrar a tu empresa con promociones, con nuevos productos, con alternativas para que los captes. Pero lo importante es captarlos inicialmente. Si no los captas nunca, pues nunca tendrán la oportunidad de estar ahí contigo. Si se le vende a grandes compradores, ellos tendrán una posición ventajosa para negociar mejores precios y otros términos que les favorecerán. Y me refiero a estos clientes que son el 60% o el 50%
50% o el 70% de tu producción, de tu capacidad instalada. Si ellos se dan cuenta la posición que ocupan en el ámbito de tu mercado y lo vulnerable que estás ante esa circunstancia, indudablemente negociarán precios, negociarán términos de pago, cómo manejar los tiempos o términos para cubrir sus adeudos. Aquí hay una cosa importante. Cuando detectes que dependes en gran parte de un solo comprador, tienes que poner especial atención en atenderlo, pero buscando también especial en atender, en crecer en torno a ese comprador importante, porque el día que te pegue, te pegará muy fuerte. Los compradores también tienen más poder si pueden competir como proveedores. Algunos compradores que, vamos a pensar, y voy a poner un ejemplo bastante básico. Si yo soy un carnicero y hago carnitas y además vendo la carne de puerco cruda, y hay un comprador que me compra esa carne de puerco cruda para también hacer carnitas, pues la posibilidad de competir como proveedores en mi mercado será amplia e indudablemente estará compitiendo conmigo como competencia directa con un producto que yo proveo lo necesario para que él me atienda. Eso muchas veces no lo vemos, pero sucede en una gran cantidad de ocasiones. Por ejemplo, en la industria del automóvil, los grandes fabricantes de coches tienen mucho poder. Si yo vendo refacciones de automóviles específicamente para esa marca de coches, ¿quién me las va a comprar si no es él? ¿Tú crees que esos fabricantes de coches no se dan cuenta del poder que tienen sobre tu negocio? Y a veces te hacen firmar hasta exclusivas para que no tengas posibilidades de surtir a otros compradores. Sin embargo, te aseguro que ellos en su departamento de compras estarán ya visualizando la posibilidad de tener otros proveedores dentro de lo mismo que tú lo estás manejando, y más si se sienten débiles en el sentido de que tú eres su único proveedor. Y en ambos casos tienes que buscar alternativas en este sentido. Si hay unos pocos compradores grandes, compran grandes cantidades y te absorben tu nivel de producción. Entonces, en ese sentido, no porque estés vendiéndole a esos grandes compradores, sí sentirte contento, pero no satisfecho, porque en cualquier momento caes en tus manos de negociaciones y en tus manos darles opciones de precio y beneficios. Cuando tengas ese contexto, tienes que buscar otras alternativas, ya sea dentro de esa misma razón social o dentro de otra razón social que te permita, sobre el mismo esquema, buscar otros clientes, porque el riesgo es sumamente alto. Pero cuando son compradores más pequeños, la empresa tiende a tener un control sobre el comprador, pues es solo una pequeña porción de la venta. Pero esos pequeños compradores, acuérdate lo que platicamos, en el gran poder del comprador minorista, no lo podemos perder de vista. Y tienes que hacer crecer ese segmento de tu empresa. Porque yo puedo venderle un servicio a una empresa y me mete 1000 gentes para darle alternativas de servicio, pero el día que se vaya, se lleva todo. Entonces tienes que estar picando y como hormiguita jalando otro, buscando esquemas que te permitan no poner en riesgo tu empresa. Las 5 fuerzas de Michael Porter definitivamente es un esquema que nos ha llevado a buscar alternativas para encontrar y abrir la visión desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. Soy un servidor de ustedes, el Dr. Alfredo Gallardo Saavedra. Sean felices. Dios los colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.